bienvenidos a mi canal. Bueno, pues hoy vamos a empezar este repaso con Gestamp. Gestamp que últimamente ya hice uno de los vídeos de la semana pasada, bueno, de esta semana. Ya comenté que estaba haciendo bastante volumen. Vamos, este es el gráfico semanal, pero vamos a cambiar al diario para verlo. Bueno, pues me refería a este volumen. Ya comenté que es un volumen difícil de ver en el valor, son volúmenes muy altos para los que suele mover habitualmente. Entonces, bueno, pues lo hacía justo rebotando desde esa zona del soporte del 2.64.5. El viernes, pues de nuevo, volumen muy alto, ataque a la resistencia de más corto plazo del 2.76, que la llegó a romper intradía, pero sí que es cierto que no consiguió cerrar por encima de ese nivel. Cerró justamente en esa zona de resistencia. Bueno, pues el valor empieza a mover volumen. Los indicadores, bueno, pues están alcistas, se han girado prácticamente todos. El directional move, como vemos, está empezando a abrirse. El easy move también por encima de la línea cero y girado al alza. El estocástico también se corta al alza. El vigía cortando la línea cero al alza y el Concord exactamente igual, girado, si bien es cierto todavía no ha cortado al alza, la media exponencial, pero girado al alza. Bueno, pues desde esta zona donde pasan las medias exponenciales y ese soporte de corto plazo del 2.64.5, parece que está intentando reaccionar. Si es capaz de romperlo con claridad, la siguiente zona sería una zona muy importante a superar, esos 2.86, porque por ahí pasa esa media exponencial que siempre sirve de freno para este valor, y ese último máximo que justo lo hizo tocando esa media exponencial de 200 sesiones. Entonces este es un nivel bastante importante a superar en el corto plazo, porque luego el valor, la resistencia clara que tiene que superar son los 3.13. 3 euros, 3.13, esa es la resistencia a batir en el valor de cara a dejar un suelo de largo plazo y reanudar una tendencia alcista. Vamos a pasar al gráfico semanal, que se va a ver mejor. Pues el valor ha conseguido romper la bajista que creó en julio de 2023, la ha conseguido superar, y bueno, pues desde esa superación que tocó esa zona del 2.86, desde ahí comenzó una corrección que la ha llevado a esa zona del soporte más corto plazo de los 2.64.5. Desde ahí, pues como vemos, está intentando reaccionar. Aquí vemos que esta semana ha tenido un volumen bastante alto en gráfico semanal. Los indicadores, a excepción del estocástico, que está girado, si bien no tiene sobrecompra, está girado a la baja. Los demás, bueno, pues el directional move muy contraído, el easy move por encima de la línea cero y el vigía, bueno, como ya he comentado, a punto de cortar la línea cero, y el Concord está en zona neutral. Entonces, bueno, pues de cara a comenzar un rebote, en los indicadores están en zona que podría hacer que ese rebote llegase a esa zona de los 3 euros. Es una zona importante, como vemos los 3.13, aquí se ve perfectamente. Desde estos niveles ha tenido correcciones importantes, y sobre todo porque confirmaría ya esa rotura de esta bajista desde julio de 2023. Entonces, pues bueno, confirmaría toda esta zona de suelo de cara a crear una tendencia de largo plazo, medio largo plazo alcista, desde este nivel de la zona de los 2.40, la horquilla del 2.40, que es de donde ha empezado este rebote que le ha llevado a esa zona de momento de los 2.86. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se va comportando. Lo dicho, por indicadores, pues tiene buena pinta el valor. Parece que pueda crear ese rebote mínimo hacia los 2.86 y de ahí atacar esa zona de los 3 euros. 3.13, por indicadores tiene margen para ello, no hay sobrecompra ninguno, están en buena situación. Y sobre todo en el gráfico diario,
como vemos, pues bueno, en gráfico diario los indicadores tienen bastante mejor pinta que en gráfico semanal, que en gráfico semanal están más en zona neutral, pero en gráfico diario, bueno, pues como vemos, están ya cortando al alza prácticamente todos. Próximo nivel, superar ese 2,76 con claridad y sobre todo ese 2,86 de cara a romper esta media que siempre sirve como freno en este valor y desde ahí atacar de nuevo, ir a buscar esa zona de los 3 euros importantísima para confirmar esa salida y suelo de largo plazo. Desde aquí iniciar una tendencia de medio largo plazo alcista. Bueno, y Acciona Energía, otra que el viernes rompió esa zona de resistencia de muy corto plazo, esa zona de los 20,72. Pues consiguió romper por encima, ya amagó el día anterior, el jueves, ya amagó con esa rotura, pero no pudo, tuvo una sesión un poco peculiar y no consiguió. Una vez roto en intradía esa resistencia, se vino abajo, incluso cerrando por debajo de ese 20,30. En la sesión del viernes, con bastante volumen, como se ve aquí, consiguió superar ese 20,72, así que de momento el valor irá a buscar esos 21,40 por donde pasa esa media exponencial de 200 sesiones. Importante abatir esa zona, ya que también está muy cerca de la bajista que, como vemos, de largo plazo, esa bajista que arranca desde 2022. Así que Acciona Energía se va a enfrentar a una zona muy complicada de resistencia, pero que de superarse va a cambiar el sesgo alcista por fin desde 2022. Así que bueno, pues le daría un impulso bastante importante al valor si es capaz de superar esa zona. Entonces, bueno, pues vamos a ver por indicadores. Pues tienen bastante buen aspecto en gráfico diario. Como vemos, el Directional Move pues muy contraído, el Easy Move por encima de la línea cero, el estocástico, como vemos, pues cortado al alza, el Vigía ha cortado al alza, el Concord también ha cortado al alza, no hay sobrecompra en el valor. Esto en cuanto al gráfico diario. En el gráfico semanal, bueno, pues tenemos unos indicadores exactamente igual. El Directional Move contraído, el Easy Move a punto de cortar la línea cero, el estocástico está bajista, ha corregido esa sobrecompra que tenía en el impulso que la llevó a esa zona del 22,30. El Vigía, como vemos, pues se ha girado al alza desde la línea cero y el Concord pues girándose también a punto de cortar alza. Esto en cuanto al gráfico semanal. Como vemos, el volumen aquí empieza a activarse, a aparecer bastante volumen respecto a las negociaciones pasadas. El volumen semanal de esta semana ha sido el más alto desde febrero de 2024. Tampoco ha sido un volumen muy alto respecto a los otros, pero bueno, es buena señal de cara a como ya he comentado, iniciar ese ataque, ya que va a tener una zona compleja por delante, esa zona de los 21,40 aproximadamente, 21,60. Toda esa horquilla va a ser una horquilla importante a superar con claridad, ya que desde ahí, bueno, pues es que toda esta zona, bueno, pues es una zona bastante compleja, que si consigue arrancar el valor y romperla, creo que va a tener un impulso bastante importante, ya que después de esta zona de los 21,40, 21,60, por donde pasa esa bajista, esa media exponencial, estaría esa zona que atacó en el impulso previo, que está en torno a los 22,30, que, bueno, pues de superar marcaría toda esta zona de suelo y, bueno, pues la proyección de esa zona sería mínimo ir a buscar a esa zona de los 28 euros. Entonces, es una zona complicada, pero de romperse va a tener un impulso bastante importante el valor y por indicadores encima tiene bastante margen. Así que buen aspecto para Acciona Energía de momento, si es capaz de superar esa zona de los 21,40, 21,60, cogerá bastante fuerza ese impulso de cara a ir a buscar esa resistencia que sería la siguiente zona, el 22,30. Berkeley, otra que ya he comentado que está muy activa, en un vídeo de la semana pasada lo comenté, está muy activa, está intentando últimamente superar esa zona del 0,22,4, el viernes lo consiguió superar en la sesión de intradía con un volumen, como vemos, bastante importante, pero no pudo
conseguirlo mantener al cierre. Entonces, bueno, por indicadores parece que, bueno, pues cortados al alza, no hay sobrecompra. Como vemos, el Directional Move que quizás es el que más me falla, ya que como vemos, si está en esta parte baja, cuanto la media roja, cuanto más se acerca a la línea cero, eso quiere decir que el impulso empieza a tener poca fortaleza. Es decir, cuando el Directional Move, esa media roja, es alta, como vemos aquí, en torno a la zona de 40, y desde ahí el valor empieza a coger fuerza con un impulso alcista, pues tiene mucho margen desde 40 a 0, a la línea 0, para mantener ese impulso alcista. En esta ocasión está en 13, esa media exponencial roja está muy pegado a esa línea 0, así que quizás eso es lo que le falle en estos momentos al valor para tener un impulso alcista bastante claro, que sea capaz de superar con mucha fortaleza ese 0,2240, que no quiere decir que no vaya a ocurrir, pero bueno, pues como vemos aquí, cada vez que se acerca a esa línea 0, como vemos aquí en el impulso que la lleva a esa zona de los 0,286 aproximadamente, que el Directional Move se acercó tanto a esa línea 0, pues desde ahí comenzó esa corrección. Si bien es cierto que, como vemos aquí también, pues en torno a esa línea de 12 en mayo de 2024 estaba pegado a esa línea, a esa zona de 12-13, y desde ahí consiguió arrancar un impulso bastante importante hasta esa zona de los 0,28. Así que bueno, pues vamos a ver si en esta ocasión también consigue superar esa zona del 0,22,4. La siguiente resistencia sería la zona del 23,2. Así que bueno, pues vamos a ver si es capaz en esta semana que viene, cómo reacciona, y sobre todo, bueno, pues ya no perder esa zona de los 0,26 aproximadamente, que es donde pasan esas medias exponenciales, y un poquito más arriba tiene ese soporte que estaría en torno a esa zona del 0,29, 0,21. Entonces, bueno, pues vamos a ver si el valor es capaz de mantener ya esa zona del 0,21, 0,26, que es por donde pasan esas medias exponenciales, y consigue mantener esa zona de cara a seguir intentando romper esta resistencia, que ya la llevaría a esa zona del 0,23,2, y en caso de superar esa zona ya se iría en busca de la zona del 0,26,9, 0,27, que son las resistencias que hay más arriba. Como soporte para mantener este impulso, ya lo he comentado, pues eso, 0,26, 0,29, zona que ya no debería perder el valor. Bueno, y Telefónica, que me pidió Manuel si podía echarle un vistazo y comentarla. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues Telefónica, yo a simple vista lo que veo son divergencias bajistas. Este impulso último que ha tenido, que ha superado esa zona, ahora pasaremos por el gráfico mensual y el semanal, pero en el más corto plazo, como vemos aquí, después de haber superado esa zona de techo del 4,45 aproximadamente, ha tenido otro impulso que la lleva a esa zona del 4,55, y desde ahí, bueno, pues ha dejado una vela con gap bajista en torno a la zona de los 4,43. Tiene el soporte más cercano, lo tiene en la zona del 4,38, y después ya sería el 4,26 por donde empiezan a pasar esas medias exponenciales. Como vemos aquí, pues tiene divergencia bajistas, está girado ya la media roja del Directional Move, está girada al alza. Eso quiere decir que, bueno, pues empieza una corrección en el valor. El Easy Move girado a la baja, el estocástico sobrecompra, ya marcando cierta debilidad en la tendencia con esa divergencia bajista que tiene. El Vigía le pasa exactamente lo mismo, tiene esa divergencia bajista ya cortado a la baja. El Concord todavía no ha cortado a la baja, si bien es cierto que está a punto de hacerlo. Entonces, bueno, parece que a corto plazo el valor va a tener una corrección. La zona de corto plazo más fiable de soporte estaría en ese 4,26, y como vamos ahora, vamos a pasar al gráfico semanal. En el gráfico semanal, pues como vemos, los indicadores tampoco tienen muy buen aspecto. El Easy Move, como vemos, está en zona neutral, sigue por encima de esa línea 0. El estocástico, como vemos aquí,
bueno, pues está ya empezando a girarse a la baja y él vigía exactamente igual. No han acompañado a ese último impulso alcista que ha tenido del corto plazo, esa rotura de esa zona del 4,45. El Concorde por ahora no marca síntoma de debilidad, pero bueno, en gráfico semanal, como vemos, vuelve la sobrecompra también. Entonces, bueno, pues vamos a ver si es capaz de mantenerse por esa zona, por ese soporte del 4,26, que como vemos aquí fue el techo previo que marcó el valor en 2022 y desde donde ha salido hasta esa zona de los 4,55 que marcó de máximo esta semana. Entonces, bueno, por ahí abajo también tenemos la bajista, perdón, la alcista. Por aquí abajo, en torno a la zona del 3,90, tenemos la alcista que trae el valor desde 2020, es decir, esa zona del 3,90, zona importantísima. Por ahí empiezan a pasar también las medias exponenciales en esa zona. Está en ese nivel del 3,90, ese soporte que tiene el valor, y también pasa por esa zona, el 3,90, esa alcista más la media exponencial, es decir, ese es un soporte bastante importante en el valor, junto con ese 4,26 que es de más corto plazo. Y vamos a ir al gráfico mensual, que como vemos, pues en el gráfico mensual vemos bastante sobrecompra también, y en el estocástico marca ciertas divergencias bajistas. Es decir, bueno, pues a pesar de haber sido capaz de romper esa zona de resistencia que marcó en 2022 en torno a la zona del 4,26, bueno, pues el valor se encuentra en una zona de bastante sobrecompra. Así que bueno, pues veremos a ver cómo reacciona ahora, ya que bueno, pues las próximas sesiones yo creo que van a ser sesiones clave de cara a decantar el valor por una, por una corrección, o por el contrario, consolidar esta rotura y dirigirse a esa zona de los 5,20, que ya sería la siguiente zona importante de resistencia que tiene el valor. Ya que esos entornos que ya ha marcado de los 4,55, 4,60 sería la resistencia a batir, ya que desde ahí fue cuando tuvo esa corrección tan fuerte hacia esa zona de los entornos de los 2 euros que bajó el valor. Eso es la zona que ha atacado esta semana, así que si fuese capaz de romper esa zona se dirigiría a esa zona de los 5,20, que sería la siguiente zona importante. Entonces, bueno, pues vamos a ver si el valor, a pesar de esas divergencias, continúa escalando posiciones hasta confirmar esa rotura de los 4,60 e iniciar nuevo tramo alcista hacia la zona de los 5,20, o por el contrario empieza a consolidar y a corregir esa sobrecompra de cara, siempre y cuando se mantenga por encima de esos 4,26, a volver a atacar esa zona de los 4,55, 4,60, en cuyo caso, de ser superada, pues iniciar un tramo hacia la zona de los 5,20. Entonces, zonas importantes: por abajo 4,26 para mantener este impulso de corto plazo alcista. En caso de perder esa zona, ya la zona importante estaría en torno a los 3,90, por donde tiene un soporte horizontal y pasa la alcista a largo plazo. Y por arriba, bueno, pues en caso de romper esa zona del 4,55, 4,60, ya se iría a los 5,20. Bueno, y eDreams, que sigue ahí luchando por crear un soporte en torno a esa zona de los 6,24, 6,25, lo tantea y desde ahí rebota. Este viernes pasado dejó un martillo, una nueva vela de soporte en torno a esa zona. La zona de soporte realmente estaría en la zona del 6,20, donde tiene ese mínimo que hizo a principios de agosto, y de donde rebotó el valor llegando a esa zona de los 6,90. Entonces, de momento estoy intentando reaccionar desde esa zona de los 6,24, 6,25, como vemos por indicadores. Tienen bastante buen aspecto, a pesar de que todavía el valor no es capaz de marcar una reacción y de tener una reacción clara y contundente desde esta zona. La primera zona a batir serían los 6,44 y la siguiente los 6,54, y después ya tendríamos la zona de los 6,60, por donde pasa esa zona de las medias exponenciales. Entonces, bueno, pues para empezar a ver que el valor vaya a reaccionar
con estos indicadores que podrían tener un impulso bastante importante, ya que están en bastante buena posición como para que lo tuviera. La primera zona sería a romper, sería ese 6.44, la siguiente 6.54. Esto en cuanto al gráfico diario. En cuanto al gráfico semanal, como vemos, está intentando reaccionar. Si bien la ha perforado esta alcista que arrancó el valor en abril de 2023, la ha perforado, sigue bastante cerca de ese nivel. Está justo, ha cerrado justo en la media exponencial, es decir, que por ahora, mientras no pierda ese 620, esta zona de momento no la podremos considerar como perdida. Los indicadores en gráfico semanal, bueno, pues de momento en gráfico semanal están girados a la baja todos. El Directional Move está en zona neutral, el Easy Move está en zona neutral también, el estocástico está bajista, el vigía está bajista y el Concord también está bajista. Entonces tenemos unas zonas encontradas en el valor, ya que en gráfico semanal los indicadores están bajistas y en gráfico diario parece que están a punto de iniciar un tramo alcista. Entonces, bueno, vamos a ver cómo reacciona el valor, si es capaz de mantenerse por encima de ese 6.20 y reaccionar desde aquí, rompiendo esa zona de 6.44, 6.54 en primera instancia y sobre todo pues empezar a confirmar ese suelo en torno a esa zona del 6.20 con los indicadores pues como los tiene, que están en bastante buena situación para poder romper esa zona de resistencias. El volumen pues sigue siendo el habitual, no hay un volumen que defina que el valor pues está empezando a tener esa activación por parte del volumen de la tendencia que vaya a romper esa zona de 6.44. Así que bueno, de momento por el tema de volumen no podemos decir que esté haciendo unos volúmenes altos como sí que le ha pasado a Gestamp, que ha empezado a tener volúmenes bastante altos en torno a esa zona de soporte. Y pues lo dicho, zona de soporte importante 6.20, por arriba zona de resistencia 6.44, 6.54. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. Y bueno, pues si tenéis algún valor que queréis que analice y que comente mis impresiones, pues me lo dejáis en comentarios. Un saludo, buen fin de semana.